Los grandes pensadores. Kant, tomo 1. Immanuel Kant. Las posibilidades de la razón. Una discreta y obstinada heroicidad. Biografía intelectual de Kant. La idea general transmitida en multitud de anécdotas nos dice que la vida de Immanuel Kant debió de ser la más anodina, sobria y aburrida de todos aquellos que destacaron en el ejercicio de la filosofía. Sin embargo, el interés por la vida de Kant y la pregunta acerca del tipo de humanidad concreta que encarnó fueron muy intensos desde que, recién muerto, amigos y enemigos pretendieron con sus relatos biográficos mostrar el ex homo que había transformado, para bien o para mal, la filosofía alemana. Las generaciones posteriores quizá intentaron ver hasta qué punto el atractivo de su oferta filosófica podía manifestarse simbólicamente en su personalidad y hallar que ésta contenía algún inquietante misterio, o que estuvo dominada por la felicidad o la desdicha. Sin duda podría considerarse un buen punto de partida para abordar su oferta intelectual. A pesar de todo, este interés fue siempre minoritario. Por lo general, la sonrisa popular entre el Kant que se empeña en parecerse a un reloj tiene sin duda mucho que ver con una reedición de la sonrisa de la muchacha Tracia ante un Tales incapaz de conocer el suelo que pisa. De la misma forma, Kant sería observado como un personaje excéntrico, cuyo automatismo dice lo suficiente acerca de la inhumanidad de su filosofía. En suma, una pequeña venganza del jovial mundo de la vida sobre la austeridad de la disciplina filosófica. Pudiera ser que ninguna de las dos aproximaciones, ni la literaria ni la popular, hiciese justicia al hombre. El lector de la filosofía de Kant siempre tiene la sensación de que hay algo que ha escapado a la verdadera comprensión, pero la vida de Kant no tiene por qué encerrar un secreto tan hermético como su filosofía. Un burgués europeo. Hoy sabemos que su pasión por la exactitud, el reloj, las relaciones sociales organizadas y las comidas regladas no eran un asunto específicamente suyo, sino muchas veces del ambiente que lo rodeaba. Ni misterioso ni desdichado, Kant no debería ser tema de los literatos a la búsqueda de misterios, ni de los aparentemente felices ciudadanos que miran por encima del hombro al infeliz filósofo encadenado a sus rituales abstractos. El héroe central de la cultura intelectual de Occidente fue sencillamente un decente burgués sobriamente feliz de la ciudad portuaria de Königsberg, fundada por los caballeros teutones del siglo XIII y capital de Prusia Oriental. Hombre de frontera, Kant observó con cierta libertad la vida de Europa. Llamar burgués al hijo de un discreto artesano del cuero de Prusia Oriental no es un contrasentido. Artesanos, pero no menos burgueses, eran sus padres y sus abuelos. Hombres de la ciudad, de gremio, de oficio. Los artesanos vivían del crédito de su taller, ganando con la fama y con el honor profesionales unos beneficios que adquieren
todo su sentido en el seno de la laboriosa ciudad luterana. Los gremios artesanales suponían virtudes urbanas y hacían de la respuesta a las necesidades de los clientes la base moral misma de la vida. Eficacia, honestidad, puntualidad, pulcritud del trabajo y, sobre todo, lo más importante, rechazo de la más mínima posibilidad de escandalizar. Eso ofrecía a la vida de estas gentes su tensión más profunda. Todo dependía de su capacidad de autocontrol. Cierto, pero al final se aspiraba a mantener el buen nombre y la independencia. Un artesano endeudado no era fiable. La ciudad luterana tradicional, como una comunidad atravesada por lo que el filósofo Max Weber llamó la ética social orgánica, fue el contexto de nuestro héroe intelectual. Cada uno debía atender las necesidades de los vecinos, ofreciendo productos solventes a precios razonables. Estas relaciones eran recíprocas y todo estaba ajustado por esa fuerza poderosa de la censura moral y el buen nombre. Esta ciudad nada tenía que ver con la específicamente castellana, dominada por hidalgos rentistas, campesinos pobres y funcionarios corruptos, donde el buen nombre y la honra los dictaba la visibilidad y el lugar preferente de los oficios públicos religiosos, las presidencias de las fiestas patronales y las fundaciones de capillas y liturgias. Hogar y escuela, dos versiones del pietismo. En el mencionado ambiente creció Kant, no sin ciertas penurias. En estas páginas no podemos detenernos en los acontecimientos menores de su vida. Solo aspiramos a identificar el perfil de su personalidad moral. Y para este perfil resulta de especial relieve descubrir el profundo y sencillo afecto que siempre profesó a sus padres. En realidad, Kant, nacido el 22 de abril de 1724, se parecía a uno de los personajes literarios más representativos de la Alemania tradicional. Hanno Bodenbrook. Como dice de este Thomas Mann, el pequeño Kant era un niño poco dotado para la vida. 3 de sus anteriores hermanos ya habían muerto y otro más debía morir muy niño. Él mismo era más bien de naturaleza enfermiza y constitución débil. Sin embargo, estas dificultades fueron superadas por las atenciones propias de un ambiente familiar organizado sobre la dignidad y la limpieza morales. Si debemos resumirlo todo en palabras que él mismo pronunció, no hay duda a la hora de elegirla. El hogar de Kant produjo una serena confianza en el niño y de esta manera compensó con creces su precaria salud. En sus reflexiones de edad madura sobre la vida infantil, quizá deformadas por el prestigio de la lejana felicidad, Kant veía su educación familiar como noble y honrosa, y por eso profesó gratitud a la memoria de sus padres mientras vivió. Así pues, el héroe intelectual de Occidente tuvo unos padres humildes, pobres, sencillos, esforzados, disciplinados, fiables, decentes y laboriosos. Nunca les retiró su veneración y en su propio hogar dispuso de todo lo que necesita un infante para convertirse en un ser humano. Entre estas cosas destacó el sencillo y natural afecto.
Cuando relató la muerte de su madre, contagiada por la enfermedad de una amiga mientras la asistía en su lecho de muerte, rebuscados lectores han querido ver huellas de resentimiento hacia ella. Un ojo más limpio queda iluminado solo por la última frase, la que testimonia la sencilla heroicidad de una vecina bien dispuesta hacia sus paisanos. Su muerte, concluye el relato Kant, fue un sacrificio a la amistad. Una larga tradición nos dice que sobre este ambiente familiar planeaba la intimista aura de la religión pietista, y nadie puede dudar de que fuera así en lo que concierne a sus padres. La función social del pietismo en Prusia a principios del siglo XVIII era nítida. Trataba de otorgar a los sectores humildes de la sociedad urbana una profunda conciencia de su dignidad, y para lograrlo el pietismo los dotaba de un nuevo yo, tras la adecuada conversión. Esta nueva interioridad confería a los pietistas una claridad de vida sostenida por el buen ánimo, la paz interior, la seguridad, la buena disposición y la certeza de sí. La descripción procede del propio Kant según sus primeros biógrafos. En suma, eran los actores de una vida heroica y noble, y podían compararse a la aristocracia, aunque la suya fuera de naturaleza espiritual. La versión del pietismo que afectó en gran manera a Kant fue la que se encarnaba en la institución familiar, la que producía el clima moral del hogar. En modo alguno se mostró receptivo respecto a esa derivación del pietismo que cristalizó en la institución escolar, y siempre expresó sus reservas y su disgusto ante esta dimensión, que se dejaba influir de manera excesiva por los hábitos autoritarios y rigurosos de la disciplina estatal prusiana. Sin duda, antes de racionalizar este conjunto de influencias, un instinto de libertad permitió a Kant distinguir entre las dimensiones religiosas que producían confianza moral propias de sus relaciones con sus padres, y las que se entregaban al autoritarismo, el castigo, el dogmatismo y la tenebrosa amenaza. Las primeras generaban felicidad y afecto, mientras que las segundas eran miradas con horror por el joven Kant. Su ventaja consistió en que nunca fue interno del Collegium Fridericianum, aunque lo visitó desde los 6 años y hasta los 17. De esta forma nunca rompió los equilibrios y las compensaciones que le ofrecía el hogar. Las prácticas de los padres eran muy apreciables, mientras que las maneras y las justificaciones de los maestros pietistas dejaban mucho que desear. De esta forma podemos identificar experiencias vitales que le permitieron discriminar entre el núcleo moral implícito en la actitud religiosa pietista y el conjunto de prácticas religiosas oficiales. Los padres eran mejores intérpretes de la exigencia religiosa que los maestros. En realidad, los primeros encontraron la manera de reconciliarse con los sentimientos naturales de afecto. Los segundos, al parecer, no. Mientras que los padres ofrecían confianza, seguridad, dignidad y autoestima, los maestros se dejaban llevar por el espíritu de jerarquía, autoritarismo, sadismo y todo lo que estas actitudes producen en los niños, como miedo, inseguridad y esa desesperación que surge ante la irracionalidad del mundo. Al menos así recordaba Kant las torturas de la juventud en la escuela. Amigos muy cercanos a él pudieron hablar de los gritos de los niños
bajo la disciplina de fanáticos maestros. Kant tuvo presente estas experiencias cuando, tiempo después en su escrito Contestación a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, despreció la educación oficial que hacía de los jóvenes unos eternos menores de edad, quebrando su voluntad y reclamando una obediencia inhumana, y concentró toda su doctrina de lo que había recibido de los padres de la máxima Saper Aud, o atrévete a saber. Con ser estas diferencias muy importantes, hay otras que no deben pasarse por alto, si se quiere medir el perfil moral de Kant. Mientras que sus padres compensaban las inclinaciones pietistas a la introspección con la actividad externa, forzada por el oficio y las necesidades económicas de la familia, los religiosos no encontraban modo de compensar esta inclinación hacia la introspección, excepto mediante la brusca irrupción del autoritarismo, una salida sin base afectiva. Este hecho debió llamar la atención de Kant respecto de lo poco saludable de su introspección prolongada, y en su antropología desde un punto de vista pragmático, consideró que el terreno de autoexamen era el más pantanoso, sin ninguna relación con la verdad.